Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. El día de hoy arrancamos con el capítulo 2 del libro de Segundo Samuel en el Antiguo Testamento de la Biblia. El capítulo 2 es un capítulo mediano donde David es ungido rey sobre la casa de Judá. Esto me trae dudas respecto a la división semántica Judá e Israel. Vamos a ver si entendemos eso al final de este capítulo o si no preguntamos, ¿ya? Como manera iniciatoria de este libro de Segundo Samuel, que continúa de Primer Samuel, comienza Segundo Samuel con la muerte del rey Saúl. El rey Saúl ha sido la historia principal del libro de Primer Samuel. El libro de Samuel son los escritos de, supongo yo, el profeta Samuel, pero en el libro de Primer Samuel, Samuel ya murió. Entonces, ¿quién escribe el libro de Segundo Samuel? No sé si se sabe, pero yo no lo sé. Entonces, el libro de Primer Samuel es el inicio de la historia de Samuel, el cambio de gobierno de jueces a reyes, y siendo Saúl el primer rey. Sale un rey medio fallado, a pesar que Dios lo escogió, Dios le dio la oportunidad, Dios lo presentó para ser un gran rey, pero la debilidad de carácter y tendencias de Saúl no le permiten ser un gran rey. Entonces Dios escoge a un segundo sucesor de este rey, David. Pero no simplemente lo saca a Saúl y pone a David, sino que dejemos que Saúl enmiende sus caminos o se cabe su zanja más profundamente. Lo cual es lo que hizo. La mente torpe, el corazón torpe de Saúl hizo su tiempo más dañado. Le hizo la vida muy difícil a David por muchos años, hasta que finalmente Saúl rey muere en una guerra importante con los filisteos. Eso es. Y David se lamenta mucho. En alguna medida lo quería mucho a Saúl. Fue su gran amigo, su gran admirado rey. Fue su suegro, se casó con la hija de David. Perdón, David se casó con la hija de Saúl. Fue su gran general de los ejércitos. Fue el gran amigo de su hijo, Jonathan. Y bueno, finalmente se muere Saúl, se muere el hijo Jonathan también. David se rasga las vestiduras de tragedia y lanza un discurso poético respecto a lo bueno que fue Saúl como ungido de Dios y el mucho bien que ha hecho a los que le han rodeado. Ahora empezamos con el capítulo 2. Y dice, después de esto, de este luto, vimos en el capítulo anterior, he marcado la canción aquí, no sé si es canción, poema, discurso, lo que sea, que habla David acerca de Saúl por haber muerto Saúl, ¿no es cierto? Y dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Este aspecto de, después de esto, consultó a Jehová. ¿Qué clase de personas somos para incluir a Jehová en nuestras decisiones? Soy gran cosa, entonces no necesito preguntar a Dios. Soy poca cosa, entonces necesito preguntar a Dios. O cuál es mi relación con Dios, esa es la palabra, para incluirlo en todas mis decisiones. ¿Es relativo a mi grandeza? ¿Es relativo a mi miedo? ¿Es relativo a mi peligro? ¿Es relativo a mi ego? Pero lo correcto es que sea relativo a mi relación con Dios. Si es mi mejor amigo, le consulto en todas las cosas, le cuento todas las cosas. Si es mi socio, le consulto en todas las cosas, le cuento en todas las cosas, lo incluyo en todas las cosas. Depende de del nivel de relación que yo tengo con Dios. Subiré a alguna de las ciudades de Jehová, ya ha muerto el rey. Vuelvo a Judá, a Israel. Yo estoy viviendo ya algunos años en tierras internacionales, no quiero decir, pero en otro país.
volveré, vuelvo, me van a querer, me van a recibir, me van a odiar, me van a matar, ¿qué va a pasar? Sí, sí, vuelve, le dice Dios. ¿A dónde? A Hebrón. Hebrón. Y David subió allá, y con él sus dos esposas, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la que fue esposa de Nabal, el de Carmel. Ya conocemos estas historias, no quiero recordar otra vez. El fundo, Carmel, el apoyo no recibido, amenazas sobre Nabal, la esposa Abigail viene, resuelve y era hermosa, en fin. Luego se muere Nabal, David toma a esta Abigail. Luego va a otro lugar y toma a otra esposa, Ahinoam. Y llevó también David consigo a los hombres que habían estado con él, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Vienen desde, ¿cómo se llamaba esa ciudad? En el capítulo anterior la menciona. Referencia de momento, Gerar, no. Ziklag, Ziklag. Okay. Esa es la ciudad que el país donde vivían los filisteos. Se había ido David a vivir donde los filisteos, los enemigos. Ahí no lo iba a buscar Saúl, que lo quería matar. Y cayó en gracia con el rey de los filisteos y le concedió Ziklag para que vaya y habite ahí. Y allí con su gente, unas 500, 600 personas, se acomodaron, habitaron, conocieron gente, se casaron, tuvieron familias, etc. ¿Ya? Ahora se acabó Saúl, el rey de Israel, vencieron los filisteos. Ahora, ¿qué hago yo, David? ¿Me quedo en Ziklag o vuelvo a Judá? Y dice, vuelve a Judá. ¿A qué ciudad? A Hebrón. Y ahí habitaron todos los que habían venido con él desde Ziklag. Y vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo, los de Jabes de Galaad fueron los que sepultaron a Saúl. Ahora, yo no entiendo por qué dice rey sobre la casa de Judá. Ahora, ¿cada casa tiene su propio rey? ¿Es esto lo que ocurrió cuando se seleccionó a Saúl? ¿Era rey de Judá nada más o de todo Israel? Entiendo que era rey de todo Israel. ¿Por qué se unge a David como rey sobre la casa de Judá y no sobre todo Israel? Acá en la palabra Judá hay unas citas. Y dice, en 1 Samuel 18, que ya leímos en el libro anterior, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Por esto, pero todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Ok, todo Israel y Judá, hay esta distinción, como si Judá no fuera parte de Israel. Ok, aquí se da un mensaje respecto a dónde sepultaron a Saúl. Pero yo quiero preguntar a nuestro asistente virtual cómo se distingue, por qué se distingue esto. A ver, vamos a ver. Aquí. La escritura dice... Mi pregunta es, ¿por qué se dice rey de Judá y no rey de todo Israel? Estoy escribiendo mal. Israel. Entiendo que posteriormente en la historia va a haber una gran división en el pueblo completo de Israel. Pero creo que esa división no se ha dado aún en el momento cronológico en que esta escritura se encuentra. Entonces, ¿por qué la aparente división semántica de Judá e Israel a estas alturas también? A ver qué me dice.
Dice, tu pregunta es muy interesante y toca punto clave sobre la historia de Israel y el contexto político teológico del relato de 2 Samuel. Vamos a desglosarlo. A ver. En 2 Samuel 2.4, que estamos leyendo, David es ungido como rey sobre la casa de Judá en Hebrón, tras la muerte de Saúl. El primer rey de Israel, Saúl. Rey de Israel, todos los 12 naciones, ¿no es cierto? Aunque en teoría Israel era un reino unido bajo Saúl, en la práctica las tribus de Israel no siempre actuaban como una unidad completamente cohesionada. Eso lo hemos visto. Y aquí hay varias razones que explican por qué David es nombrado rey de Judá específicamente en este momento. Lealtades tribales y regionales, ok. División política temporal, uso semántico de Judá e Israel, eso me interesa. Proceso de unificación bajo David. Ok, entonces estaba dividido el país, básicamente. Perspectiva teológica y narrativa y respuesta a la aparente división semántica. Conclusión. Mucha lectura, pero no deja de interesarme. Lealtades tribales. Durante el reinado de Saúl, las tribus de Israel estaban unidas bajo un solo rey, pero las lealtades tribales seguían siendo fuertes. Judá, la tribu de David, tenía una identidad distinta y una conexión especial con él, ya que era de su tribu de origen. Los hombres de Judá, por tanto, lo reconocían rápidamente como su líder tras la muerte de Saúl. Es como un país fracturado, ¿no es cierto? Entonces voy primero donde sé que me quieren y luego trato de unificar a los demás, no quiero decir pueblos, tribus, tal vez sí, tribus. Las otras tribus, especialmente las del norte, a menudo referidas colectivamente como Israel, colectivamente, en contraste con Judá, no aceptaron inmediatamente a David como rey. Esto se debe en parte a que Saúl era de la tribu de Benjamín, que estaba geográficamente más cerca de las tribus del norte, y porque algunos aún apoyaban a la casa de Saúl. Saúl había declarado a David enemigo, entonces eso particionó al país en quién están conmigo y quién están con David, ¿no es cierto? Ahora Saúl muere y todos pueden decir es culpa de David. Ahora Saúl viene y ahora es rey otra vez, entonces va a haber oposición. División política temporal. Tras la muerte de Saúl, su hijo Isboset o Isbaal fue proclamado rey sobre las tribus del norte. Eso no sabíamos. 2 Samuel 2:8-10. Me he adelantado, el mismo capítulo que estamos leyendo va a hablar de esto, y esto muestra una división política grave. Entonces los partidarios de Saúl eligen a uno de los hijos de Saúl, porque Saúl acaba de morir, como siguiente rey. Dice que Saúl había muerto con sus 3 hijos, pero no eran todos sus hijos, aparentemente. Lideradas por Abner, el comandante del ejército de Saúl, esto creó una división política de facto. Judá en el sur reconoció a David como rey, mientras que las tribus del norte, referidas como Israel, en este contexto siguieron a Isboset. Ahí está. Me he adelantado, versículos 8, estoy haciendo la pregunta en el 4. Por lo tanto, Samuel 2:4, David es rey solo de Judá porque las otras tribus aún no lo habían aceptado como su rey. Esta situación refleja una división temporal, no la división permanente que ocurrirá más tarde, tras la muerte de Salomón. Ok. El uso semántico, ¿por qué la diferencia, el uso intercambiable de Judá y de Israel? En los libros históricos del Antiguo Testamento, los términos Judá e Israel a veces se usan de manera flexible. Aunque el reino aún no estaba formalmente dividido, Judá podría referirse específicamente a la tribu de Judá o al territorio del sur, mientras que Israel podía referirse a las tribus del norte o al pueblo en su totalidad, las 12 tribus, o los del norte. En este caso, el texto usa Judá para destacar que solo esa tribu y su territorio reconoció a David como rey en este momento. Esta distinción semántica anticipa de alguna manera la división futura del reino, que en 2 Samuel 2:4 no implica una separación formal. Me está explicando de cosas futuras que ya entendí que no es necesario. La unción de David como rey de Judá solo es el primer paso para su reinado sobre todo Israel. Más adelante, en el capítulo 5 de 2 Samuel, todas las tribus de Israel vienen a Hebrón y lo ungen como rey sobre todo Israel. Entre el capítulo 2, 3, 4 y 5, David va desde Judá, que lo acepta como rey, va a provocar la unificación de las otras tribus y crear un solo reino, ¿no? Un país dividido contra sí mismo no puede prevalecer, dice. Bueno, ahí lo dejo porque ya está claro. Entonces volvemos acá.
rey de Judá, y dieron aviso a David, diciendo, los de Jabes, ¿qué es esto? 1 Samuel 31, Israel era el otro lado del valle, el otro lado del Jordán, viendo huido Saúl y los hijos habían muerto, despojar a Saúl, Gilboa, le cortaron la cabeza a los mensajeros de su pueblo, pusieron sus armas en el templo de Astarot, Betzán, mas cuando los de Jabes de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y caminaron hasta la noche y quitaron el cuerpo. Los de Jabes son los que rescatan los cuerpos muertos de Saúl, rey, y los hijos de Saúl, que los habían llevado el enemigo a su pueblo enemigo a avergonzar sus cuerpos. Entonces estos de Jabes, de la tribu de Galaad, unos de parte de Israel, los valientes fueron a esta ciudad del enemigo, a ocultas, escondidos y de noche tal vez, y sacan los cuerpos y se los llevan y los queman para que tengan una muerte simplemente y ya se acabó y punto, ¿no es cierto? Entonces le dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad fueron los que sepultaron a Saúl. Y envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciendo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, al haberle dado sepultura. Gracias por haberlo respetado, ¿no es cierto? Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Estamos creando alianzas ahora. Fortalézcanse pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá, me han ungido rey sobre ellos. Ahora yo soy el rey, estoy avisándoles, ¿no? Establezcamos lazos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, y sobre Jesuri, y sobre Jezreel, y sobre Efraín, y sobre Benjamín, y sobre todo Israel. Ahora, ¿dónde está el error de esto? ¿Dónde está el error de esta selección? La selección del liderazgo rey y presidente o jefe máximo. ¿De quién depende? ¿Del general de los ejércitos? ¿Quién ungió a David? ¿El general de los ejércitos? ¿Quién ungió a Saúl? ¿El general de los ejércitos? No, fue Dios. Fue por medio de Samuel, el profeta, a nombre de Dios, ungió a Saúl el primer rey. Luego ungió a David. Y después de mucho tiempo se realiza esta unción a la muerte de Saúl. Se realiza, se ejecuta, ¿no es cierto? Se vuelve rey. Pero no todos están de acuerdo. Porque ya se olvidaron que fue Samuel, ya murió Samuel, soy partidario de Saúl, enemigo de David, y no me gusta David, quiero que Saúl, entonces ahora su hijo. ¿Y quién decide? ¿El general de los ejércitos? No tiene autoridad para esa decisión. Entonces hay una polémica acá, ¿no es cierto? La autoridad que el general de los ejércitos tiene es la autoridad sobre la fuerza. Tiene el monopolio, el control de la fuerza. Controla los ejércitos, controla las armas, controla la violencia. Y por eso nadie puede decirle nada y a quien se le oponga lo va a destruir. Entonces hacer todo lo que él diga. Pero eso no es opinión pública, ni autoridad correcta, ni manera de selección aceptable necesariamente. Porque es como si fuera un rey. A la falta de rey, yo soy quien decide. ¿Quién dice? ¿Yo lo digo? ¿Porque yo lo digo? ¿Porque soy el más fuerte? Ese no es el orden necesariamente correcto. Pero es el que se usa muchas veces. Entonces, David ha sido reconocido en Judá nada más. Y este Abner, general de los ejércitos, escoge al hijo vivo de Saúl muerto y lo nombra rey. Porque se le ocurrió. Le pareció correcto. Porque controla la fuerza. Y lo hace rey de todo el sector de Israel. Ya no David. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Sin embargo, la casa de Judá seguía a David. Aquí está el país dividido. Aquí está el país dividido. La tribu de Judá tiene un sector geográfico,
y el resto del país de Israel con sus otras tribus tienen el resto de zonas geográficas. Y el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue 7 años y 6 meses, 7 años y medio. Y Abner, hijo de Ner, ¿quién es Abner? El general de los ejércitos, de Saúl, ahora de este Isboset, rey nombrado por él, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se juntaron y se sentaron, los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Interesante, un grupo importante del rey 1 y un grupo importante del rey 2. Estos son aparentes enemigos, sin embargo no hemos declarado guerra, pero ¿qué va a pasar aquí? Los ánimos se calientan y de pronto hay las ofensas y de pronto los ataques, de pronto las venganzas y se escala a nivel guerra completa. Se encuentran en un estanque. Recordemos que las fuentes de agua son las fuentes de vida en estas épocas, bueno, en todo lado, ¿no? Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y compitan delante de nosotros. Vamos a jugar. Y Joab respondió: levántense. Joab, representante de este grupo que apoya al rey David. Abner, representante de este grupo que apoya a Isboset, el hijo de Saúl. Y están ahí como diciendo, a ver, quién es más guapo, quién es más fuerte, quién es más bello, qué sé yo. A ver, que los jóvenes peleen, competencia. Si tu toro mata a mi toro, ustedes son mejores. Si mi joven mata a tu joven, nosotros somos mejores. ¿Te das cuenta? Competencias, pelea de gallos. Entonces se levantaron y avanzaron un número igual. 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 por parte de los siervos de David. Y cada uno asió a su adversario por la cabeza y le metió la espada en el costado. Y juntos cayeron. ¡Wow! ¡Qué cosa tan horrorosa! Y por eso fue llamado aquel lugar Helkat Hasurim, el cual está en Gabaón. Helkat Hasurim, que significa campamento de los enemigos o de los adversarios. 12 y 12. 12 contra 12. 12 parejas. Cada uno enganchado en pelea y cada uno le metió la espada al costado al otro. Y así como le meto la espada al costado a él, él me la mete al costado a mí. Y los 24 morimos. Qué estupidez, ¿no es cierto? Qué absoluta estupidez. Hubo aquel día una batalla muy reñida. Y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. ¿Okay? Obviamente esta confrontación arreglada terminó en pelea completa y todos los del grupo empezaron a pelear. Y el grupo del rey 2, o el rey de Abner y el hijo del rey Saúl, ese grupo empieza a huir, son vencidos por los siervos, el grupo de David. Y estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Esos son parte del grupo de David. David no está acá. Ni Isboset, ¿cómo se llamaba? Isboset, sí. Aquí no está ni el rey 1 ni el rey 2. Son grupos del rey 1 y grupos del rey 2. Y empiezan a pelear. En este grupo de David, del rey David, había uno que corría, dice, como gacela del campo. Y este Asael persiguió a Abner, el líder del otro grupo, yendo tras él sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Ya me imagino esa carrera. Y Abner miró atrás y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí, soy yo. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los jóvenes y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de perseguirlo. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, deja de perseguirme. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte en tierra? ¿Y cómo levantaría después mi rostro delante de tu hermano Joab? Son gente que se conoce, gente que se quiere, gente que han luchado juntos en guerras anteriores. Pero ahorita están en bandos separados. Y él rehusó irse. Y lo hirió Abner con la empuñadura de la lanza por la quinta costilla. La empuñadura no es
la espada, sino el mango de la espada. Con eso le hirió en la quinta costilla, dice. En la quinta costilla, no en la cuarta ni en la sexta, en la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espalda. Y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían al lugar donde Asael había caído y habían muerto, se detenían. Ya me perdí ya. Cuando lanzas con la empuñadura, ¿por qué le salió la lanza por la espalda? Y cayó allí y murió. Entonces este gran corredor como gacela en el campo igual murió. Pensé que iba a morir Abner. Y todos los que por ahí pasaban miraban cómo había caído Asael. Pero Joab y Abisai persiguieron a Abner, ahora los hermanos de Asael. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón, todas estas zonas geográficas. Y se juntaron los hijos de Benjamín detrás de Abner. Llegaron refuerzos y formaron una sola tropa y se detuvieron en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿devorará la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al cabo habrá amargura? ¿Que después habrá amargura? ¿Hasta cuándo esperarás para decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? No tiene ningún sentido, de verdad, estar peleando entre nosotros. Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo habría perseguido a sus hermanos hasta la mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo habría perseguido a sus hermanos hasta la mañana. Pero ¿hasta cuándo lo han perseguido? Hasta la tarde, decía, y juntaron Benjamín detrás de Abner, el collado junto al camino del desierto de Gabaón, hasta se venían y todos venían, aquel murió. No lo encuentro. Pero ahí se dejó la pelea, ahí paró la pelea. Y Abner y sus hombres caminaron por la llanura toda aquella noche, y pasaron el Jordán, y cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahanaim, el lugar original de donde él había venido, Abner. Joab, el grupo de David, también volvió de haber perseguido a Abner y reunió a todo el pueblo. Y faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Asael era alguien importante aparentemente. Pero los siervos de David habían herido a los de Benjamín y a los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Ok. Llegaron a pelear y perseguirse hasta el punto que ya basta, ¿para qué seguir? Y listo. Y ya cada uno se fue por su lado. Pero del grupo de David habían muerto 19, dice, 19. De David, 19 hombres, sí. Y del grupo de Abner, o del otro rey, 360 hombres. Ok, 19, acá está. Y 360 hombres. Ganó el grupo de David, pero no hay bonita historia, bonito final ahí. Tomaron luego a Asael, el que murió, y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Toda la noche, así como los de Abner caminaron toda la noche y llegaron a Mahanaim, los de Joab caminaron toda la noche y llegaron a Hebrón. ¿Por qué se menciona tanto a este Asael? Aquí está. Y estaban allí los 3 hijos de Sarbia. ¿Quién es Sarbia? Lo menciona como si todos deberíamos saber, tal vez no me acuerdo. Y Asael persiguió a Abner. A ver, vamos a preguntar. La escritura dice: ¿por qué es tan importante la mención de estos personajes si es que nunca antes se les mencionó y nunca después se les mencionará? A ver qué me dice.
Muy perspicaz de tu parte, dice, ya que la mención de los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael, y la descripción específica de Asael como ligero en los pies como una gacela de campo, pueden parecer de detalle aislado a primera vista. Sin embargo, estos personajes son mucho más importantes de lo que podría parecer, me alegro de haber preguntado. Y su mención en este versículo tiene un propósito narrativo histórico y teológico significativo en el contexto del libro de 2 Samuel y la historia de David. A continuación desglosaré por qué se mencionan estos personajes, su relevancia y por qué no es del todo cierto que nunca antes se les mencionó y nunca después se les mencionará. Ajá, me está corrigiendo, me parece excelente. ¿Quiénes son los hijos de Sarvia y por qué se mencionan aquí? Nunca antes se les mencionó, nunca después se les mencionará. ¿Por qué es importante la mención de Asael? Chispa, sigue escribiendo. Perspectiva teológica y narrativa. Wow, parece que vamos a aprender algo acá. ¿Quiénes son los hijos de Sarvia y por qué se mencionan aquí? Los tres hijos de Sarvia, Job, Abisai y Asael, son figuras clave en la narrativa de 2 Samuel y en la consolidación del reinado de David. Sarvia o Zeruía era la hermana de David. Oh, entonces eran los sobrinos de David. Primera de Crónicas 2:16. Todavía no leemos Crónicas. Lo que hace que Joab, Abisai y Asael sean sobrinos de David. Su mención en 2 Samuel no es casual, ya que estos hombres desempeñan roles cruciales como líderes militares y aliados de David durante su ascenso al poder y su reinado. Vamos a analizarlo uno por uno. Joab es el más prominente de los tres. Joab se convierte en comandante en jefe del ejército de David. Esto lo veremos más adelante. Además juega un papel central en muchas de las victorias militares, conocido por su lealtad a David, sus acciones impulsivas, a veces los deseos de David. Bueno, ya veremos más adelante de Joab. Abisai es un guerrero valiente y leal a David, conocido por su disposición a defender a su rey incluso en situaciones peligrosas. Muy bien. Aunque menos prominente que Joab, Abisai aparece varias veces en la narrativa como un líder militar. Perfecto. Sobrinos de David. Y el tercer sobrino, aunque menos conocido que sus hermanos, Asael es destacado en este versículo sobre su velocidad, ligero de pies como gacela del campo. Su papel en este capítulo es breve pero significativo, ya que su muerte a manos de Abner desencadena una serie de eventos que afectan la relación entre David y los seguidores de Saúl. Perfecto, entonces es un punto crucial en la historia, los sobrinos de David, leales a David. Y Abner sabe que son sus sobrinos. ¿Por qué me persigues? No te quiero matar. Obviamente no quiero matar al sobrino de David, me voy a ganar una bronca más grande. Ahora entiendo. La mención de los tres juntos en este versículo establece su importancia como parte del círculo íntimo de David y prepara al lector para los eventos que vienen. Ok, gracias. Me adelanto entonces, ¿no? Nunca antes se les mencionó, no es exacto decir que estos personajes nunca se mencionaron antes, aunque puede parecerlo si nos limitamos estrictamente a 2 Samuel. Joab aparece por primera vez en 1 Samuel 26, donde se le menciona como hermano de Abisai, acompañando a David en una misión contra Saúl. Okay. Cuando estaban en la cueva, cuando estaban a punto de matar a Saúl, y uno le dice, mátalo, y David no quería. Tal vez eran sus sobrinos. Abisai también aparece en 1 Samuel 26, donde ofrece matar a Saúl mientras duerme, mostrando su lealtad y valentía. Ahí está. Asael, es cierto que no se menciona explícitamente antes de 2 Samuel 2, pero su introducción aquí es relevante porque está directamente relacionada con los eventos que siguen. Perfecto. Muy bien. ¿Nunca se les menciona después? Bueno, ya se les va a mencionar. Muy bien. ¿Por qué es importante la mención de Asael y su descripción de ligero como pies? Ligero como pies de gacela no es un detalle arbitrario. Tiene un propósito narrativo y simbólico. Propósito narrativo. La velocidad de Asael es relevante para los eventos inmediatos en este capítulo. En este pasaje, Asael persigue a Abner, el comandante del ejército de Isboset, el otro rey, durante una batalla en las fuerzas de David y las de Saúl. Su rapidez le permite alcanzar a Abner, pero también lo lleva a su muerte, ya que Abner, más experimentado en la guerra, lo mata en defensa propia. La descripción de Asael como ligero de pies explica cómo pudo alcanzar a Abner, preparando al lector para el trágico desenlace. Símbolo de la juventud y valentía, impacto en la narrativa, la muerte de Asael desencadena una cadena de eventos que intensifica el conflicto entre David y la casa de Saúl.
Totalmente de acuerdo. No creo que debamos seguir leyendo más. Perspectiva teológica y narrativa. Lealtad y conflicto, guerra civil y unificación, providencia divina. Aunque los hijos de Sarvia actúan con iniciativa propia, la narrativa de Samuel enfatiza que Dios está guiando los eventos para establecer a David como rey. La muerte de Asael, el rápido corredor, y las acciones de Joab y Abisai, los otros dos sobrinos que quedan, aunque trágicas o problemáticas, forman parte del camino hacia el cumplimiento de la voluntad divina, que David sea rey de todo Israel. Estos eventos van a desencadenar como efecto dominó hasta que todo eso ocurra. Y listo, suficiente con eso. Entonces estamos ya estamos aquí y perdí. Ahí está. Rehusó irse, Abner lo detenía, pero Joab perseguía a Abner y se puso delante. Aquí está el 19, 300, tomaron luego. Bueno, hemos terminado el capítulo. Tomaron luego a Asael, el rápido que había muerto, y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Ya cada uno llegó a su headquarters, ¿cómo se dice? A su centro de acopio, a su ciudad de paz. Y ahora viene la historia, se le va a contar a David, ¿no? Tus sobrinos han hecho esto, tu sobrino Asael ha muerto, Abner lo mató, pero fue en defensa propia, en fin, ahora ¿a qué vamos a hacer? Eso será el próximo capítulo. Segundo Samuel 2 estamos. Cierro aquí este capítulo y no hemos marcado mucho. La actividad de consultar a Jehová. Y mira todas las cosas que pasan, porque yo consulté a Jehová, me nombran rey en Judá, pero ahora hay división y ahora mi sobrino muere y mi sobrino es el hijo de mi hermana. ¿Cuánto sufre mi hermana? ¿Cuánto pudo haberme dicho mi hermana? ¿Para qué volviste? Mi hijo no hubiera muerto. Pero Jehová me dijo. Cuando Jehová me dijo, si consulté a Jehová, si no consulto a Jehová, qué sensación de error, qué debía hacer, qué debo hacer, ¿cuándo consulto a Jehová? Y el consultar a Jehová y hacer lo que Jehová te indica no es garantía de ninguna manera de que te va a ir bien. Es la voluntad de Jehová. Pero la voluntad de Jehová puede ser que te vaya mal también. Y eso es bueno si de ello aprendo y termino en algo, entendimiento mayor de lo que hubiera sido si no hacía la voluntad de Dios. Todo depende de mi relación con Dios. Creo que he repetido esa frase incontables veces. Cerramos aquí este capítulo. Nos vemos en el siguiente.